consciente, tú estás en el favor. Bendito sea Dios. Y cuando hablamos del favor, estamos hablando del favor de Dios en tu vida, donde quiera que tú te pares. Abrimos la Biblia en Hebreos capítulo 12, versículos del 14. Comenzamos en el 14. Bendito sea Dios. Y dice la palabra: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Qué versículo tan lindo, ¿verdad? Hermoso. Hay predicadores que están parados en el monte Sinaí y el monte Sión. Hay una diferencia entre los dos montes, y eso es lo que vamos a ver hoy en día, porque a veces no entendemos cuáles son esos dos montes. El monte Sinaí es donde se dieron los 10 mandamientos, y el monte Sión, la diferencia es que está en Jerusalén, y el monte Sinaí está en Arabia. Eso lo dice Pablo en una de las epístolas. En el monte Sión, el trabajo, Cristo lo terminó. Terminado. Cuando él dijo terminado, terminado. Terminado. Él había pagado todos tus pecados en la cruz del Calvario. En el monte Sión vemos, son los que representan los esfuerzos humanos. El sacerdote siempre tenía que estar trabajando, porque el trabajo no había sido terminado. Ellos viven bajo una inseguridad. Una inseguridad. Dice el versículo 18: porque no nos habéis acercado al monte que se podía palpar, y aquel que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas, a la tempestad. Ellos veían este monte muy inseguro, porque ellos siempre se estaban mirando la forma que ellos eran, confesando siempre sus pecados, donde Moisés mismo dijo: estoy espantado y temblando. Moisés mismo hablaba de esa manera, que tenía miedo. Y si usted ve el versículo 21, dice: y tan terrible era que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Era el monte que ardía con fuego. Bendito sea Dios. Sin embargo, el 22 dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, la compañía de muchos millares de ángeles. Bendito sea Dios. Nos acercamos a una donde la ley no te condena, porque la ley condena, pero la gracia salva al peor de nosotros. La ley condena, al mejor de ellos los condena, como a David. David pagó un precio grande por su pecado. En la gracia, el peor de nosotros es salvado. Amén. Amén. Bendito sea Dios. Donde fue derramada la sangre de nuestro Señor y Salvador, la sangre que habla cosas mejores que la sangre de Abel, que clamaba por venganza. La sangre de Jesucristo clama por tu vida, por misericordia, clama por tu vida, por sanidad. La sangre de Jesucristo clama por la justificación tuya. La sangre de Jesucristo clama por el nuevo pacto. No está clamando por venganza, no está clamando por otras cosas. Bendito sea Dios. Qué lindo ese monte, qué lindo, ¿verdad? Sin embargo, el monte Sinaí siempre estarás temblando. Cuando están en ese monte siempre están temblando. El monte Sinaí fue donde Dios dio los 10 mandamientos. La gracia, dilo conmigo, la gracia, la gracia, la gracia te suple la justificación.
al hombre que está en la bancarrota del pecado, te suple, te nos da lo que tú no tienes, lo que no tenemos, Él nos los da, bendito sea Dios. Eso nos hace a nosotros la sangre de nuestro Señor. El Salmo 125, versículo 1, dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión. No dice Sinaí, ¿verdad? Sión. Que no se mueve, usted no se mueve cuando usted esté en ese monte, sino que permanece para siempre. Cuando usted está en Cristo, usted no tiene por qué moverse, usted no tiene por qué tener miedo. Usted sabe que usted tiene un Dios bueno, un Dios maravilloso, un Dios que construye tu vida, un Dios que construye tu matrimonio, un Dios que cuida de tus hijos, un Dios que no te mueve, bendito sea Dios. Es el Dios cuando estamos en el monte Sión. En el monte Sinaí, el pueblo estaba de pies y tenía miedo. Tenía miedo por lo que había visto. Bendito sea Dios. Cuando, sin embargo, vemos en el monte Sión, esa foto del monte Sión, donde está esa cúspide, aquí, mire, hermano. Oh, mírelo ahí. Usted ve dónde está la cúspide, ese es el monte Sión. Vamos a hablar ya mismo para que usted entienda lo que es eso. Ese monte fue donde en la cima, cuando Dios dio el Espíritu Santo, que los bendijo con el Espíritu Santo, ellos estaban sentados. ¿Qué es eso? Ustedes están sentados, yo parada, yo estoy trabajando, pero ustedes están descansando. Ahí hay muchos parados. Bendito sea Dios, gloria a Dios. Esos son árboles. Son árboles, porque esa foto es tomada al frente del monte de los Olivos. Pero son árboles, porque cerca de ahí es el jardín del Getsemaní. Y ahí también hay una iglesia y hay varias cosas. Cuando ustedes vayan a Israel, ustedes van a poder ver todas esas páginas, lo verdaderamente que se hacen. Amén. Lo real, me refiero a lo real, que usted va a ver lo que usted leyó aquí, usted lo va a ver ahí, pero en colores y con sus ojos. Amén. Amén, bendito sea Dios. El trabajo de los sacerdotes ellos nunca terminaban. Ellos ellos cambiaban los panes, o ellos hacían los sacrificios, o ellos cortaban la mecha de la menora, pero ellos siempre estaban trabajando. El trabajo de ellos nunca terminaba, su trabajo nunca. Aquí, bueno, vemos la diferencia, ¿verdad que sí? Que usted sentado en Cristo, usted puede estar sentada, porque Jesús, ¿qué hizo Jesús? Se sentó. Cuando Jesús terminó, ¿qué hizo? Se sentó. Cuando Jesús fue al Padre, ¿qué Jesús hizo? Se sentó, ¿dónde? A la mano derecha del Padre. ¿Dónde está usted? A la mano derecha del Padre. Usted no quiere estar a la mano izquierda. La mano izquierda va, usted sabe para dónde. Usted está a la mano derecha con Jesucristo. Amén. Con los justos, los que Jesucristo ha limpiado. Con los que Jesucristo ha justificado. Amén. No porque no merecemos nada, hermano. Por lo que hizo Jesucristo por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Dice en el capítulo 1 de Hebreos, dice que habiendo comprado nuestros pecados, se sentó a la mano derecha. Él siempre fue el Hijo de Dios. Pero cuando Él terminó, cuando Él gritó, consumado es, nuestros pecados, Él se pudo sentar. Cuando Él subió al cielo, Él se sentó. Sin embargo, y terminó y limpió nuestros pecados, los pasados, los presentes y los futuros. Han sido pagados ¿por quién? Por nuestro Señor, por nuestro Salvador Jesucristo. No nos merecíamos nada y Él, sin usted haberle preguntado algo, Él los pagó. Para que cuando usted viniera, ya usted fuera limpio. Bendito sea Dios. Qué hermosura la de nuestro Dios, ¿verdad que sí? Qué cosa tan bella, tan hermoso nuestro Dios. Jesús ha hecho algo que solamente el Hijo de Dios podía hacer. Bendito sea Dios. Y darnos la seguridad eterna. Hermano, no esté pensando en que piense, su seguridad es eterna porque Él es eterno. Su seguridad es eterna con el Padre.
Usted ha sido perdonado. ¿Sabe? En el Antiguo Testamento vemos que la sangre de los bueyes, de los corderos, de los carneros, los protegía por un año. Por un año. Eso se llama el Yom Kippur. El sacerdote venía y el sacerdote confesaba los pecados en el animal, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, el animal cogía los pecados y el animal era sacrificado y la sangre era rociada en el lugar santísimo, lo que se llama el asiento de las misericordias. Y entonces cogían otro buey y lo enviaban para la tierra del perdón. Eso se llama el día de la Patman, la cobertura. Y eso te duraba un año. Eso es una foto de Jesucristo, confesando tus pecados y mis pecados. Esa es la foto de Jesús confesando lo que tú hiciste y lo que yo hice delante del Padre. Entonces el sacerdote iba al lugar santísimo. Déjame decirte, si el sacerdote iba al lugar santísimo a interceder por ti, y si el sacerdote no salía, ese año era un año malo para Israel. Pero cuando el sacerdote salía, ¿y qué le pasó a Jesucristo? ¿Salió de dónde? De la tumba. Jesús salió de la tumba. Por eso aceptó el Padre todo lo que Él había hecho. Amén. Esa es la seguridad. Esa tumba vacía es tu seguridad de que tus pecados han sido perdonados. Amén. Amén. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. ¿Sabes quién es hoy en día? No es bueno el animal del sacrificio. El animal que fue sacrificado. Jesucristo. 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 ¿Y quién es el sumo sacerdote de nosotros según el orden de Melquisedec? Jesucristo. Por eso tú tienes la seguridad, porque Él es el sumo sacerdote, pero Él también es el animal del sacrificio. Esa es tu seguridad, tú la recibiste a Él, tú estás segura porque Él no miente, y la prueba es que Él está vivo. Amén. Él está vivo, bendito sea Dios. Cuando el sacerdote salía, todos sabían que todo ese año iba a ser hermoso, bello, precioso. Iba a haber lluvia temprana, iba a haber lluvia tardía, iba a haber cosechas. En tu vida hay lluvia temprana, hay lluvia tardía, hay cosechas, hay bendición, porque donde quiera que tú te pares, tú eres de bendición. Amén. Decláralo, hermano, y créelo. Créelo que donde quiera que tú te pares, hay bendición. Aleluya. ¿Por quién? Por el que hizo el sacrificio, por Jesucristo. Amén. Si aquellas, y déjame decirte, los judíos cuando pecaban, no iban corriendo al templo. Esperaban un año para hacerlo. Ahora un cristiano hace algo malo y corre. Entonces quiere decir que la sangre de esos bueyes, de esos machos cabríos, de ese carnero, valía más que la sangre del Hijo de Dios. De ninguna manera. La sangre del Hijo de Dios es eterna. Por eso es que el que recibe a Jesucristo eternamente es salvo. Amén. Usted recibió a Jesucristo, usted es eternamente salvo, porque usted abrió su corazón. Usted no sabía todas las bendiciones que usted iba a recibir, pero usted abrió su corazón y aceptó el sacrificio de Jesucristo. Bendito sea Dios. Ellos no volvían para atrás. Ellos no volvían. Ellos sabían que esa sangre les duraba. Como la sangre de Jesucristo nos va a durar un día, o 2 días, o 3 días. La sangre de Jesucristo es eterna, bendito sea Dios. Hay personas que piensan que peco, vuelvo a confesar, peco, vuelvo a confesar, vuelvo a confesar. Quiere decir que en el Antiguo Testamento tenían un pacto mejor que el de Jesucristo. De ninguna manera, dice Pablo, de ninguna manera.
Cuando tú crees que la sangre de Jesucristo te va a durar sobre tu cuerpo, eternamente, porque la sangre de Jesucristo es eterna, bendito sea Dios. Esa sangre que nos cubre, esa sangre que nos ha redimido, esa sangre que nos ha abierto el camino al Padre, esa sangre que rasgó el velo del templo, esa sangre, bendito sea Dios, que nos lleva hasta el trono de Dios. Aleluya, santo, esa sangre preciosa, bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Oh, qué lindo, ¿verdad? Entre una montaña y la otra. Qué diferencia entre el monte Sinaí y el monte Sión. Unos cristianos dicen, sí, yo quiero estar con la gracia, pero yo necesito los 10 mandamientos. Están así, de allá para acá y de aquí para allá. Hermano, corren de aquí para allá y de allá para acá. Descanse en Jesucristo. Descanse en Jesucristo. Dicen, sí, la gracia en el monte Sión, sí. Cuando ellos hacen algo malo, entonces la gracia de Jesús. Pero cuando alguien hace algo malo, le dan con la ley. Pero no puede ser así. Usted también tiene que tener gracia. Aplicarla con los demás. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Lo que el Señor ha hecho contigo, tú eres también. Y déjame decirte, esos cristianos son los que siempre están temblando, porque tienen miedo. Tiene mucho miedo. Usted es sólido en Cristo, usted no está temblando, usted no tiene por qué tener miedo. ¿Sabes dónde está el monte Sión? Como yo le expliqué, está en la cúspide. Ahí, mire, hoy en día no dejan entrar a ese templo. Años atrás dejaban entrar los turistas. ¿Usted entiende? ¿No iba a Israel? Yo fui a Israel y yo entré por fuera. Todo por fuera yo lo vi, saqué fotos, pero ahora no te dejan entrar dentro. Pero déjame explicarte lo que hay dentro. En el medio, tú ves dónde está esa cúspide de oro, adentro, en el medio. Es donde está lo que llaman la mezquita, eso se llama la mezquita de Omar. Ese fue el lugar donde Abraham iba a sacrificar a su hijo, lo que se llama el monte Moriah. Eso está en el monte Moriah. Si usted ve unos edificios más altos, es porque esos son las montañas, bendito sea Dios, y por eso se ven unas más altas que otras, bendito sea Dios. El monte Sión y el monte Moriah son los mismos montes, pero el monte Calvario está más alto hacia el norte de esa cúspide, de esa mezquita, está al norte de ese lugar. Es el lugar, esto es cuando ellos fueron a construir esto, como eso es como si se dijera como una piedra, ellos lo que hicieron fue que hicieron como una plataforma. Entonces, al ellos hacer esa plataforma, se ve como grande, pero no es así, es porque esa fue la forma que lo hicieron. En la parte norte de esa cúspide, la parte norte, no muy lejos, usted puede caminar, eso no está lejos, está el monte Calvario. El monte Calvario fue donde murió el Hijo de Dios. El verdadero sacrificio ocurrió en el monte Calvario. Bendito sea Dios. Y el monte Calvario es más alto que el monte Moriah o Sión. Es más alto. Cuando Abraham fue a sacrificar a su hijo, recuerda que Abraham venía del desierto, subió, eso hay que subir para Jerusalén. No importa donde tú estés, si estás en Cesarea, no importa donde tú estés, tú tienes que subir. Cuando él subió para arriba para sacrificar, porque Dios le había dicho el lugar que le iba a sacrificar. Y cuando usted sabe que él preparó el sacrificio y todo, y cuando él tenía el cuchillo en su mano, recuerde lo que Dios le dijo: detén tu mano, Abraham.
detén tu mano. Y Abraham detuvo su mano. Y dice que volteó y vio un carnero enredado por los cuernos. ¿Sabes por qué por los cuernos? Porque el sacrificio era para Dios. Era un carnero un poco maduro y Dios no podía traer nada mutilado a ofrecérselo a Dios. Y eso era tipología del Señor Jesucristo y tenía que ser perfecto. Los cuernos pues ya es un poco diferente, pero él estaba ahí enredado. Cuando tú le obedeces a Dios, tu carnero viene por el otro lado. Cuando tú le obedeces a Dios, Dios siempre te trae una provisión. Cuando tú eres obediente a Dios. Cuando tú obedeces a Dios, tú verás tu milagro. Cuando tú no obedeces a Dios, tú verás tu provisión. ¿Por qué por sus cuernos? Porque no podía ser mutilado. A Dios no se le podía dar un sacrificio que estuviera cortado, tenía que ser limpio para tipificar a su Hijo. Dios no se le podía dar un animal, tenía que ser perfecto. Jesús vino hace 2000 años. Después de haber habido ese episodio con Abraham. Y cuando Jesús le dice a los fariseos, Abraham vio mi día y se glorificó, se glorió, le gustó, se regocijó. Y los fariseos le dijeron, no tienes 50 años, ¿cómo habrás visto? ¿Cómo es que vistes a Abraham? Y Jesús le dijo, antes que Abraham, yo soy. Porque Él es el creador de todo. Antes que Abraham, yo soy. Lo que dicen cuando usted estudia los libros que te explican de la palabra, dicen que cuando Abraham volteó, recuérdate que Abraham estaba en el este. Cuando él volteó, la cima que quedaba más alta era el monte Calvario. Y dicen que él tuvo una visión viendo al Hijo de Dios crucificado. Por eso Jesús dice, cuando Abraham me vio, Abraham fue el que vio a Jesús. Se gozó porque sabía que venía uno que iba a pagar nuestros pecados. Bendito sea Dios. Dios no quería el sacrificio del hijo de Abraham. Dios no lo quería. Dios quería darnos a su hijo. Dios no necesitaba la sangre de Isaac, porque la sangre de Isaac tenía pecado, tenía la mancha de pecado. Pero Él sí nos dio a su Hijo amado. Amén. Él sí nos dio. La sangre del Hijo de Dios fue dada. El Hijo de Dios fue suspendido entre el cielo y la tierra. Esa sangre que no tenía pecado. Esa sangre fue derramada por ti y por mí en la cruz del Calvario. Amén. En el aposento alto, cuando te voy a dar las medidas para que tú entiendas de ahí donde está el templo, la cúspide es para el sur, el aposento alto. El norte es para el Calvario, el sur es para el aposento. De esa medida. Ahí hoy en día tiene una estructura como gótica, diferente. Yo cuando fui, pues, pero usted sabe, las cosas cambian, bendito sea Dios. Y ahí fue donde hubo el derramamiento del Espíritu Santo, donde 120 fueron bautizados con el Espíritu Santo, bendito sea Dios. Fue donde nació la iglesia de Jesucristo. ¿Dónde nació la iglesia de Jesucristo? En el monte Sión. Usted es del monte Sión. Amén. Amén. Bendito sea Dios. Bendito nuestro Dios. Vamos a leer el versículo, dice, el versículo 22 dice, sino que habéis acercado al monte de Sión,
a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. ¿Por qué? Usted sabe que mucha gente va a Israel y han podido ver muchos ángeles en Israel. Esas son las historias que se oyen siempre en Israel, de que las personas ven ángeles. Esa es la ciudad santa. Es la ciudad donde el Hijo de Dios derramó su sangre. Es lo máximo para los católicos, es lo máximo para los musulmanes y es lo máximo para nosotros los cristianos. Porque es donde nuestro Señor pagó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Amén. Bendito sea Dios. Versículo 18 dice: porque no nos habéis acercado al monte que se podía palpar, que ardía en fuego, a la oscuridad y a las tinieblas y a la tempestad. Usted no está en ese monte, usted no se ha acercado a ese monte, dice el versículo 17, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento. Arrepentimiento quiere decir cambiar de mente, aunque la procuró con lágrimas. Esaú no pudo hacer que su padre cambiara de mente. Esaú no pudo hacer que su padre le diera una bendición como se la dio a Jacob. No pudo cambiar. Jacob fue escogido, Esaú fue rechazado. Bendito sea Dios. Usted sabe bien eso porque yo lo he explicado varias veces. El versículo 16 dice: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Bendito sea Dios. Dice el versículo 15: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorben, por ella muchos sean contaminados. Bendito sea Dios. Y en el versículo 14 te dice el Señor: seguid la paz con todos y la santidad, con la cual no verás al Señor. Bendito sea Dios. A veces la gente se pone amarga. Cuando usted cae de la gracia, usted se pone amargo. Es como en una mano tiene una cosa y te va a resolver la otra. Si tú estás amargo, ya tú no estás en la santidad de Dios. Estás aparte, no está fluyendo lo mismo. No tendrás revelación de Dios. No es que no vas al cielo. No estoy diciendo eso, hermano. Es que no fluyes con el Señor. Tienes que fluir con el Señor. Eso es como una foto de la cruz. A la mano derecha tiene que haber paz y a la mano izquierda tiene que haber santidad. Si caes de ahí, lo que hay es amargura y otras cosas. No hay lo que tiene que haber. Bendito sea Dios. Recuérdate que representa la cruz. Bendito sea Dios. Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Que no sean tus esfuerzos, que tú sepas bien que es el Señor el que te ayuda. Amén. Que sepas tú que es Él, que todo es por la gracia, todo es por la gracia. Amén. No por tus propios esfuerzos. Tú no vienes a ser santificado porque tú has hecho, tú vienes a ser santificado por lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Amén. Bendito sea Dios. Porque a veces brotan raíces, hermano, y al brotar estas raíces, como dice aquí que está hablando, bendito sea Dios, que habla el versículo 16, dice: no sea que haya algún fornicario o profano. Está hablando cuando a veces caen en la pornografía, caen en diferentes cosas que no son agradables delante de los ojos de Dios.
Tú tienes que saber que todo tú lo tienes por el favor inmerecido de Dios. Favor inmerecido de Dios. Es un favor que tú y yo no nos merecemos, pero que Él te lo ha dado. Amén. Amén. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Por eso no puedes caer de la gracia y irte a la ley. Tú tienes que permanecer en la gracia. Tú no puedes estar confiando en que yo hago, en que yo ayuno, en que yo hago esto, en que yo hago aquello. No, Jesús lo hizo por mí. Y como Dios no hay otro Dios. Como Dios no hay otro Dios, bendito sea Dios. Como Él no hay otro Dios. Dios es bueno contigo. Gálatas capítulo 5, versículo 4. Gálatas 4, 5. Agarre su Biblia. Gálatas 5, versículo 4. Y dice: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. Mire, por la ley justificáis, de la gracia habéis caído. Cuando usted se justifica, esto pasa porque yo soy muy bueno, esto pasa porque yo hago esto, porque yo hago aquello, porque yo soy muy inteligente. No, es por la gracia de Dios. Bendito sea Dios. Es por la gracia. Cuando tú caes, quiere decir que si caes, estás en alto, ¿verdad que sí? Estás en alto. Si caes, es porque estás en alto. La gracia está más alta que la ley. Por eso es que caes, bendito sea Dios. Recuerda bien que estás en la gracia, lo máximo que Dios ha dado. Bendito sea Dios. Esa ley hace a muchos amargos, con amargura. Yo he visto gente que enseña, ustedes saben, en el Facebook, usted a veces entra, y yo veo que enseñan con amargura, con enojo, enseñan con amargura. Y déjame decirte, todo está malo, pero ellos están correctos. Tú estás mal, pero ellos están bien. Entramos al cielo por la gracia, hermano. No porque nos merezcamos nada, entramos por la gracia, por lo que hizo Jesucristo por ti. Así que también piensa del hermano. Entramos al cielo por lo que Él hizo. El que sabe que la gracia, que tú no entras sino por la gracia, entonces tú sabes que tú no eres tan inteligente, que es la gracia de Dios quien te da, esa para tú salir adelante. Cuando tú sabes que es la gracia de Dios la que te pone, tú no tienes que preocuparte, porque tú sabes que fue Dios quien te puso ahí. Amén. Amén. Fue Dios. No podemos ser orgullosos, tenemos que saber que es Dios. Mire, hermanos, la pastora nunca pidió ir a la radio, porque hasta tartamuda, y ustedes me ven, soy. Y me pusieron hace 17 años, porque nunca le pedí a Dios. Yo nunca le pedí a Dios ser pastora, pero Dios abre las puertas. Abre las puertas. Yo no empujo, yo no llevo cartas, yo no nada, es Dios quien me pone. Porque el favor de Dios te guiará. Y aunque hacemos errores, no te olvides, Dios está contigo, Dios está conmigo. Es la gracia de Dios. Lo único que yo quería cuando yo vine a ser cristiana fue servir al Señor, adorar al Señor, bendecir al Señor. Yo sabía que esto de pastor era muy duro porque hay que enseñar a la gente. Y eso no es fácil, hermano. Y yo no quería, yo le decía, yo me le hacía la boba a Dios, me le hacía la sorda para no hacer el pastorado. Hasta que Dios me tuvo que hablar a mí misma. Y cuando me habló, Dios sabe que yo soy justa en el corazón. Me hizo una historia. Dios me dijo, mira, esa muchacha se casó y no se quiere ir con su marido. Dios sabe que yo soy justa, de acuerdo a la palabra. No soy perfecta, pero soy justa. Y yo le dije, Señor, eso no es correcto. Ella tiene que irse con su esposo si es casada. Y me dijo el Señor, ese eres tú, que te llamé a pastorear y no quieres. Ese fin de semana se hizo la iglesia, porque ya Dios había hablado. Y con Dios
se obedece. Con Dios no se empieza a argumentar, se obedece. Se obedece. Y eso fue un 4 de julio del 2004. Comenzó la iglesia. Y cada vez que me decía de la iglesia, yo le decía a mi mamá, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, tengo que hacer... Porque yo no quería. Pero cuando es Dios, Dios te abre las puertas. Dios abre las puertas, sin tú empujar, sin tú menospreciar a nadie, sin tú hablar mal de nadie, sin tú disponer a nadie. Dios te abre las puertas. Dios abre las puertas. El favor de Dios está en tu vida. Tú tienes que saber que el favor de Dios está en tu vida. Dios, déjame decirte, en los fariseos no está la gracia. Y déjame decirle, hay algunos pastores que son fariseos. Hay algunos pastores que ni han recibido a Jesucristo. Pastora, ¿cómo usted dice esas cosas? Eso es mucho argumentar. Déjame decirte, yo leí la biografía de un misionero que fue al África y no era cristiano. Y hacía la obra de Dios, pero no era cristiano. Y él dijo que al tiempo escuchó un mensaje, y cuando escuchó ese mensaje le dio eso en el corazón tan hermoso, y se dio de cuenta que él nunca había recibido a Jesucristo como su Señor y su Salvador. En las iglesias hay muchos, pero hay muchos que no han recibido al Señor. Pero eso tú no lo sabes, eso que lo sabes Dios. No eres tú ni yo. No eres tú ni yo. Yo le digo a la gente, yo no me meto en tu iglesia, pero tú tampoco me corrijas mi iglesia. Tú no me corrijas la forma de yo ser. Si yo hago algo malo, pues corrección puedo recibir. Pero yo no comprometo el Evangelio de Jesucristo con nada. Yo no comprometo con yo hablarte la verdad de Jesucristo con nada. Yo no lo comprometo. Yo puedo recibir una corrección, pero no me digas cómo dirigir mi iglesia. A mí hay gente que me ha dicho, pastor, usted no pone a nadie en disciplina. Y yo le dije, es que todo el mundo sabe lo que hace malo. ¿Tú sabes lo que tú haces malo? ¿Sí o no? Nadie te lo tiene que decir. Eso es tú con Dios. Tú con Dios te tienes que arreglar. Porque yo los voy a castigar a todos por uno. Usted viene a recibir palabra de Dios usted recibe. Amén. Usted recibe la palabra de Dios, usted sale contento, gozoso. Y si la palabra toca tu corazón y tienes algo que cambiar, tú y Dios. Si me necesitas a mí, yo te puedo ayudar. Pero es tú y Dios. Amén. Versículo 16. Bueno, ya lo leímos. No sea que haya fornicarios, cosas inmorales. Eso es la fornicación es lo contrario a la santidad. Es lo opuesto a la paz. La santidad trae paz. La fornicación y la amargura van juntas. Pero nadie que tenga paz no puede ser amargo. Tiene la paz del Señor. Hoy en día tenemos esas dos grandes en la iglesia, bendito sea Dios. Oh, gloria sea Dios. Cuando caen de la gracia pasan esas cosas. Tú tienes que tener paz para con tus hermanos. Tú tienes que estar en el monte Sión, no Sinaí, donde está la amargura. ¿Sabes que la amargura te trae diferentes cosas en tu vida? Te trae hasta enfermedades. Busca siempre estar en el monte Sión, bendito sea Dios, en ese monte. Dice el versículo 26, el mismo Hebreos 26 dice, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez más conmoveré no solamente la tierra, sino también los cielos. En los últimos tiempos Dios moverá. Tú pensarás que es que van a haber cosas, moverá tu corazón, moverá tu vida para que tú busques de Dios. Y dice en el libro de Ageos, capítulo 2, versículo 6, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra,
el mar y la tierra seca. Haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado. ¿Quién es el deseado? Nuestro Señor. De todas las naciones y llenaré de gloria esta casa. Ha dicho Jehová de los ejércitos. El versículo número 8 dice, mía es la plata y mío es el oro. Dice Jehová de los ejércitos. ¿Verdad que dice que es mío, que es de él? No dice que es tuyo, dice que es de él, es de él. Es de él, el oro y la plata es de él. Él hará temblar. ¿Por qué él hará temblar? Para que vengan y conozcan a Jesús, al deseado. Para que vengan a las iglesias. Para que ellos vengan y busquen de Dios. Pero recuérdate bien que ellos traerán también sus riquezas. Pastora, yo no quiero riquezas de afuera. Bueno, yo le voy a orar a Dios que el oro que Dios te va a dar, que me lo dé a mí porque tú no lo quieres. Dios trae también, Dios te bendice. Bendito sea Dios. La porción que Dios te iba a dar a ti, que me la dé a mí porque tú no la quieres. Porque hay gente que dice, yo no quiero eso para mi vida. No lo quieres, yo lo quiero, yo lo recibo. Yo lo recibo porque es muy bueno para mí. Amén. Amén. Todo lo que Dios diga que te va a dar, recíbelo en el nombre de Jesús. Bendito sea Dios. Por eso es que diezmamos, para recordarnos que todo es de Él. Todo es de Él. Tú eres quien me das. Me das por tu poder. Y yo te reconozco a ti. Y yo te bendigo a ti. Vendrán las riquezas de las naciones. Esto ya pasó hace un tiempo atrás. Cuando los hijos de Israel iban a salir de Egipto, Dios puso a ese pueblo que le diera el oro y la plata. ¿De dónde salió el oro, la plata, el bronce, las piedras preciosas para el tabernáculo, para las vestimentas del sumo sacerdote, para el pectoral del sumo sacerdote? ¿De dónde salió esa riqueza? De los egipcios, que se las dieron a los hijos de Israel. Bendito sea Dios. Los hijos de Israel salieron ricos en una noche. Amén. Que Dios haga lo mismo contigo, que una noche Dios te enriquezca. Amén, bendito sea Dios. Y que tu corazón no esté ni en el oro ni en la plata, sino sigas en tu amor, que el Señor te ama y tú amándolo a Él. Y el oro te seguirá si tú le eres fiel a Jesús. Amén. Tú le eres fiel al Señor, el oro seguirá tu vida. Bendito sea a nuestro Dios. Gloria a Dios. Dios es bueno, Padre. La revelación ha sido, bendito sea Dios, que tenemos que seguir al Señor. Seguir buscando del Señor. Dios pone talentos en tu vida. Dios da cosas en tu vida para que tú puedas llevar. Hermano, yo siempre lo digo, yo no soy tan talentuosa, yo no tengo tanta inteligencia, es Cristo. Amén. Es el Señor que la da. Es el Señor, por alguna razón Dios la da. Dios le gusta poner el mensaje para que siga corriendo, para que sigan otros siendo bendición. Esa es la gracia de Dios. Quizás tú dirás, yo no soy tan buena con mis manos, pero a la gente viene donde ti y tú te das cuenta que tú eres buena con las manos. Pero no es que eres, es que Dios te da esa gracia en tus manos. Dios te da esa gracia cuando tú trabajas. Dios te da esa gracia con todo lo que tú haces. Pero es la gracia de Dios, amén, que viene a tu vida. Bendito sea Dios. No reclames eso porque Dios te lo dará. Dios te lo dará. Sigue mirando a Jesús. Sigue y seguirás recibiendo bendiciones. Seguirás recibiendo bendiciones de sanidad, bendiciones de prosperidad, bendiciones de milagro, de maravilla. Seguirás recibiendo en tu vida. Amén. Cuando tus ojos están en el Señor. Amén. Bendito sea Dios. Gloria sea Dios. Aleluya, santo. Busquemos Primera de Crónicas. Yo le quiero explicar por qué es que el templo está ahí, para que usted vea, usted tenga una idea. Dice, lo que David hizo fue muy malo.
Déjenme explicarle un poquito por si no llegamos mucho. Cuando en Israel se hacía un censo, había que dar lo que se llama medio shekel, pero esa moneda era en plata. ¿Por qué en plata? Porque en la Biblia todos los minerales tienen su significado. El oro, la deidad, la plata, la redención de nosotros. Había que recoger medio shekel, fueras rico o fueras pobre. Tenías que recoger eso, porque eso lo llevaban al templo y en el templo lo derretían para hacer cosas en el templo, pero era para el templo. Y vamos a ver la historia, lo que pasó. Dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciera censo de Israel. ¿De quién era Israel? De Dios. ¿De quiénes son ustedes? De Dios. Ustedes son de Dios. Bendito sea Dios. Y dijo David a Joab. Déjame decirte, Joab era lo que nosotros decimos en español un crook, una persona que no le importaba. Joab fue el que David le dijo: cuando encuentren a mi hijo Absalón, no lo maten. ¿Y qué él hizo? Le metió una flecha en el corazón. Déjeme decirle, a él, por haber hecho eso al rey, su nombre no es casi mencionado en Hombres de Héroes. En los hombres héroes él no es mencionado, porque él hizo algo en contra del rey. Y déjame decirte, quizás a David se lo olvidó, pero a Dios no se lo olvidó. Y dice Joab, por eso te estoy diciendo sobre Joab, para que tú sepas quién es Joab. Y Joab es la familia de David. Dice: y a los principales del pueblo, id a hacer censo de Israel, desde Beerseba hasta Dan, e infórmame sobre el número de ellos, para que yo sepa. No era de David saber eso, porque eran de Dios. Y dice: y dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más. Rey, Señor mío, ¿no son todos estos siervos de mi Señor? ¿Para qué procura mi Señor esto, que será para pecado a Israel? Mira, un hombre, para que usted vea que las piedras hablan, ¿verdad? Un hombre que era bien tramposo, y le dice eso a David, le dice la verdad. Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Bendito. Pero déjame decirte, eso no agradó a Dios. Eso no agradó a Dios. Eso fue de desagrado, porque eso era una rebelión. Y David vivió bajo la ley. Y cuando tú estás bajo la ley, Dios se enoja mucho. Dios se enoja. Y cuando Dios se enoja, no hay protección en la ley para el pueblo. Y el diablo se mueve y hace fiesta. Bendito sea Dios. Esto fue un pecado delante de los ojos de Dios. De los ojos. Dios no quiere que tú te sientas orgulloso. Tengo esto, tengo aquello. No. ¿De qué tú eres dueño? Bueno, las cosas tuyas, pero las bendiciones Dios te las trae. Tú no puedes estar diciéndole: es Dios quien te las da, por su gracia y por su misericordia. El pueblo de Israel pertenecía a Dios. David quería saber lo grande que él era. Y aunque Joab le dijo, él no lo hizo. Y aunque le dijo lo del censo, en Éxodo capítulo 30, versículo del 11, Éxodo 30 lo explica y dice: habló también Jehová a Moisés diciendo: cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona,
cuando los cuenten, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Y eso fue lo que pasó. Dice, esto dará todo aquel que sea contado medio shekel, conforme al shekel del santuario. El shekel es de 20 geras, la mitad de un shekel será la ofrenda a Jehová. Todo el que sea contado de 20 años para arriba dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio shekel, cuando diere la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestra persona. ¿Qué era lo que Dios hacía? ¿Qué era lo que hacía el sumo sacerdote? Iba y oraba por ti, para que no te pasara nada malo, y lo presentaba delante de Dios. Y la plata es símbolo, tipología de redención. Todos tenían que dar lo mismo en el templo. El oro significa la divinidad de Dios. En la plata, la redención. Y nosotros hemos sido redimidos. Amén. Jesucristo nos ha redimido. Yo no soy redimida por mí mismo, es por Cristo. Todos redimidos por Cristo. David no tomó la plata. ¿Saben lo que eso quiere decir? Que él hizo algo malo. Él hizo algo malo. Si tú miras el tabernáculo, usted sabe, todo el tabernáculo era una madera que se ponía por encima oro. Eso es tipología de usted y de mí. ¿Por qué es tipología? La madera significa la humanidad de nosotros. El oro significa la deidad de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú vienes a ser cristiano, somos humanos, pero Dios te cubre y delante de Él te ves sin falta. Amén. Bendito sea nuestro Dios, bendito sea nuestro Señor. El tabernáculo, para que no tocara la arena, no tocara, era puesto en eso, en como unos sockets que hacían de plata, para que la madera no tocara. Bendito sea Dios. Dios quiere que tú siempre estés en tierra sólida, que tú no estés en la arena, que tú no te estés moviendo, que tú estés en tierra sólida, que tú no estés hoy para aquí, mañana para allá, y que no estés de esa manera, que tú siempre sientas la seguridad de tu Señor, que tú siempre sientas la bendición, no la suerte, la bendición de Dios en tu vida. Amén. Amén. En que eres bendecido, en que tú eres bendecido porque tú eres redimido. Dice que David vio al ángel con la espada, y el ángel le dijo: escoge 3 años de sequía, 3 meses perseguido por tus enemigos, o 3 días el ángel de Jehová con una plaga. Eso está en Crónicas 21, capítulo 21, versículos 13 al 15. Entonces David dijo a Gad: estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en las manos de Jehová, porque sus misericordias son con muchas en extremo, pero que no caiga en manos del hombre. Así Jehová envió una peste a Israel, y murieron de Israel 70,000 hombres. Estoy hablando de eso en un día. Yo no le estoy hablando de semanas, en un día. Dice: y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal. Hermano, que caigamos en las manos de Dios, pero no en las manos de los hombres. Los hombres son malos, pero Dios tiene misericordia de ti. Dios mira tu corazón y se compadece de ti, de tus lágrimas, de tu dolor. Basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ormán Jebuseo. Ormán, bendito sea Dios. Dios es un Dios de misericordia. Dios no es un Dios que le gusta castigar. Déjame decirte, tú te sientes protegido por Él.
Nos tenemos que sentir protegidos. Él es quien te permite respirar, hermano. Él es quien te permite respirar. Tú siéntete protegido por la redención. Tú sabes que la lluvia sale, la nieve cae, que el sol sale todos los días, pero es por la redención, porque hemos sido redencidos por la sangre preciosa de Jesucristo que cayó en esta tierra. Tú sabes que un virus que no se ve con la vista tumba a un hombre y no se ve, y lo contamina completo y lo mata. Una persona podrá tener un ataque del corazón y caer, pero qué lindo que tú tienes a Jesús, que Jesús te protege de todos esos virus, de todas esas bacterias, de todo eso. Es Él, hermano. No es que seamos mejores que nada, es Él el que te cuida. La era de Ormán, Jebuseo. Cuando tú ves, Jebuseo no era israelita. ¿Qué eso te quiere decir? Que Dios recibe a los gentiles y tú y yo somos gentiles. Podemos entrar a la casa, podemos entrar al cielo. Bendito sea Dios. Cuando yo digo la casa, estoy hablando de la casa del cielo, hermano. Usted puede entrar a la casa del cielo. Bendito sea Dios. Usted no tiene que ser hebreo para usted entrar. Bendito sea Dios. Entonces, el versículo número 16, Primera de Corintios 17, y dijo David a Dios, mira qué oración tan linda la de David. David se tiró y dijo, ¿no soy yo el que hizo contar el pueblo? Mira qué corazón de pastor tenía David. Yo mismo soy el que pequé y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová, Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre este pueblo. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Omar Jebuseo. ¿Sabe dónde hoy en día es el Jebuseo, la era de él? Donde está el templo, que yo le conté que en el medio hay una roca y que hicieron una plataforma. Ahí está. Hasta ahí llegó la peste, hasta ahí llegó la muerte. Bendito sea Dios. Porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Abunda la gracia de Dios. Dios te dice a ti que no importa donde tú ores, Él te oye. Los judíos piensan que solamente en el muro de los lamentos que Dios lo escucha. Sí, en parte tienen razón por lo que ellos le han enseñado, pero tú sabes que no importa donde tú ores, Dios te escucha. Amén. Dios te escucha, hermano, y sigue en eso, creyéndole al Señor. Ese corazón de David, un corazón de pastor, aunque había pecado, tenía su corazón de pastor. Se tiró de rodillas. Bendito sea Dios, diciéndole, fui yo el que pequé, no esas ovejas. No esas ovejas, no las castigues, soy yo. ¿Y qué le dijo Dios a David? Versículo 19 dice, entonces David subió conforme a la palabra de Gad le había dicho en el nombre de Jehová. Volviéndose Ormán, vio el ángel, por lo que se escondieron sus cuatro hijos, sus cuatro hijos suyos con él estaban, Ormán trillando el trigo. Yo no sé si usted sabe lo que es eso. Cuando el trigo lo trillan para sacar la paja, ellos tienen que ir a un sitio alto en Israel. Entonces ellos cogían como un fork y lo levantaban para arriba. El viento se llevaba la hoja, la cáscara de afuera,
y la semilla, el trigo, caía para abajo. Pero eso tenían que hacerlo en un sitio donde corriera la brisa, porque si no, no lo podían hacer, porque tenían entonces que levantarlo para que la paja saliera y quedara el trigo. Y eso era lo que ellos estaban haciendo. Y este hombre jebuseo vio el ángel de Jehová, y sus hijos y tuvieron miedo y se escondieron. Yo me imagino que yo también, si veo a un ángel con una espada bien grande por fuera para matar, recuérdese que esa espada es la espada de Jehová. Esa no es cualquier espada, hermano. Esa es la espada de Jehová. La espada de Jehová, bendito sea Dios. Pero lo que el diablo diseñó para destruir, Dios lo cambia. Amén. Donde aumentó el pecado, sobreabundó la gracia. Dios le dijo, construye un altar allí, que vendría siendo el donde está el templo. Pero no, fue el primer templo de Salomón, que fue lo que se construyó allí. Bendito sea Dios. Y déjeme decirle, Ornán dijo, yo te lo doy gratis, yo te lo doy. Yo no te cobro nada. ¿No tienes el versículo 24? Entonces el rey David dijo a Ornán, no, sino que efectivamente lo compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Y dijo David a Ornán, por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro. Y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde el cielo en el altar del holocausto. Bendito sea Dios. Pero David, qué lindo David, que dijo que no podía ofrecerle nada a Jehová que no le costara a él nada. Cuando le ofrezcamos algo a Dios, al soberano Dios, que nos cueste. Y qué lindo que Dios aprobó ese lugar, porque cuando le envió el fuego era que estaba aprobando. Dice el Salmo 78, 65, sino que escogí de la tribu de Judá el monte de Sión, al cual amo. El 128, versículo 5 dice, bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien desde Jerusalén todos los días de tu vida. Esas son bendiciones, hermano, agárrela. Bendito sea Dios, amén, 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 bendito sea Dios. Sacrificios a Dios. Bendito sea Dios, hacerlo para Dios. Y todo lo que se hace, que el diablo hace para mal, para tu vida, Dios lo puede cambiar para bien. Esto fue hecho para mal, pero ahora tenía el fuego de Dios, ahora era aprobado. Ahora Dios había aprobado. Él vio al ángel volver su espada a su vaina, quiere decir no más muertes, no más muerte. El mismo lugar donde ellos fueron destruidos, ahora era lugar de reunión, lugar de adoración, lugar de bendición, ya no más juicio. Ahora David se podía parar y él sabía que Dios Todopoderoso, bendito sea Dios. Déjame decirte, un demonio ve la espada del ángel de Dios y tiembla, porque sabe lo que eso significa. Sabe lo que eso significa, la espada del Señor. La casa de Dios se construye en tierra redimida, bendito sea Dios, en un lugar donde hubo sacrificio. ¿Cuál es el sacrificio? El de Jesucristo. Por eso en la iglesia tenemos que predicar de Jesucristo. De Jesucristo, bendito sea Dios. La justicia y la misericordia se besaron, bendito sea Dios. La misericordia de Dios, la justicia de Dios. Por eso cuando Salomón hizo aquella oración, aquella invocación, él dijo, si tu pueblo pecara, mirará a este lugar
Mirará, Padre, mirarás aquí y tú le perdonarás el pecado. Y dice, y si tu pueblo fuere llevado en cautividad, ellos orarán y mirarán a este lugar. Por eso Daniel oraba y miraba a Jerusalén. Por eso los judíos, no importa dónde estén, buscan el este para orar, para mirar a Jerusalén. Usted no tiene que hacer eso, usted tiene a Jesucristo. Amén. Usted tiene a Jesucristo, usted no tiene que hacer eso. Yo le estoy contando para que usted sepa, para que usted tenga conocimiento. Dice, tú le escucharás desde los cielos y les traerás de la cautividad. Y si subieres una plaga, si no lloviera en la tierra, tú le enviarás, ellos orarán y tú le enviarás la lluvia tardía, temprana. El muro es lo único que queda del templo de Salomón para los judíos. Pablo dice que donde quiera que tú estás, Dios te oye tu oración. Tú no necesitas ningún muro para orar. Amén. Respetamos, hermanos, respetamos a nuestros hermanos, respetamos. Pero usted no necesita ningún muro para orar. Donde quiera que usted se pare, Dios lo oye. Amén. Bendito sea Dios. Y eso se llama favor inmerecido. Amén. Los ojos de Jehová y los oídos del Señor están abiertos para ti. Amén. Bendito sea Dios, gloria a Dios. La justicia y la misericordia de Dios se han besado, bendito sea Dios. ¿Por quién? Por el sacrificio de Jesucristo. Amén. Por el sacrificio. El monte Calvario, el monte más alto que hay en Jerusalén. Él tomó tu oscuridad para darte su luz. Cuando Jesús nació, nació en la noche y la noche se hizo día. Cuando murió en día, se hizo noche. Bendito sea Dios. Cuando Elías hizo el sacrificio, todo fue consumado. Las piedras, el agua, el animal, todo. Pero cuando Jesús murió, el sacrificio quedó. Por eso pudo decirle, terminado es. Por eso pudo decir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, porque el sacrificio había quedado. Por eso en Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2 dice, Romanos dice, justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esa gracia en la cual estamos firmes, hermanos, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Aleluya, santo, bendito sea Dios. Es Él el que te trae las bendiciones, es nuestro Señor. Estás en tierra fortalecida, estás en el favor de la gracia, lo que Dios ha hecho por ti. El fuego de Dios ya no puede venir sobre ti a quemarte, porque lo hizo con Jesucristo. Solamente mira a Jesús, lo que Jesús hizo. Hay gente que me dice, pastora, y el pecado es malo. Mira lo que pasó el Hijo de Dios. Mira lo que pasó el Hijo de Dios. Esa cruz, míralo. Mira qué duro es el pecado. Mira qué fuerte. La cruz te dice lo grande que es el pecado. Pero estamos en la tierra de gracia. Amén. 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 Jesús murió por ti. Dios te ama. Jesús murió por ti. Dios te ama. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Aleluya, santo. Pongámonos de pie o incline su cabeza ahí, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Delante de su presencia estamos, Señor. En este momento, Padre, te doy gracias, Señor, porque lo que has puesto en mi corazón he dicho para tus hijos que tengan la firmeza en ti, Señor, porque es en ti que hay que tener la firmeza, porque fuiste tú quien moriste. Si hay alguna persona que nunca te ha recibido, Padre, hoy en este momento se te da la oportunidad y puedes repetir conmigo y decir conmigo, tú con el Padre, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Me declaro
declaro por la sangre preciosa de Jesucristo, limpio de todo pecado, porque he pedido perdón en el nombre de Jesús, en nombre de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre. Limpia mi cuerpo, limpia mi mente, limpia todo mi ser y sáname. Sáname por tus heridas, sáname de toda enfermedad, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias, mi Dios, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Gloria a Dios, aleluya, santo.